Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestras sesiones de historia del Perú, hoy nos corresponde hablar sobre la resistencia indígena, ¿no? La resistencia indígena que se da justamente en el proceso, pues, de la invasión española al imperio de los incas. La clase pasada habíamos mencionado, pues, que los españoles, una vez capturado el Inca Atahualpa, ¿no? Buscan a otros incas títeres con el fin de que, bueno, ellos sabían bien que el Inca era la máxima autoridad y tenía muchos fieles, muchos seguidores, ¿no? Para ello, para controlar a esa población seguidora, para que no haya resistencia de esa población, buscaron a un Inca que estuviese de su lado, ¿no? Y poder controlar así a la población que se resistía, ¿no? Eh, Siendo pues uno de ellos Toparpa, ¿no? Toparpa, quien termina pues siendo envenenado por uno de los generales atahualpistas, ¿no? Sin embargo, posteriormente pues se realizan algunas resistencias muy pequeñas, no trascendentales, en el Cusco, ¿no? Y en Quito. Muere Toparpa, entonces buscan un nuevo Inca. Este nuevo Inca no es otro que Manco Inca, ¿no? Manco Inca es también un Inca títere, ¿no? Sin embargo, pues posteriormente, pasados los días, ¿no? Pasados los meses de la invasión española al Imperio de los Incas, Manco Inca se dio cuenta que no fue la mejor opción apoyar a los españoles. Él lo apoyó con la intención de que supuestamente los españoles iban a derrotar a todas las fuerzas atahualpistas, ¿no? Y iban a permitir reinstaurar el imperio del Tahuantinsuyo, cosa que no fue así, ¿no? En su lugar, al contrario, denigraron, humillaron, saquearon, robaron todo el tesoro incaico, ¿no? Manco Inca, esto se dio cuenta muy tarde, pero trató de remediar pues la problemática, ¿no? El problema que había surgido con su apoyo. A este proceso de rebelión que inicia con Manco Inca y le suceden sus hijos, se le conoce pues como la resistencia indígena, ¿no? Manco Inca era hijo de Huayna Cápac, al igual que Toparpa, al igual que Atahualpa, al igual que Huáscar, ¿no? Y también era enemigo de Atahualpa. Por ende, era partidario de Huáscar, ¿no? El perdedor, pues, entre ese enfrentamiento de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. En En Cajicahuana, casi llegando a la capital de Tahuantinsuyo, los españoles reciben la visita de Manco Inca. El hijo de Huayna Cápac ofrece apoyo para vencer a las tropas de Quisquis, el general tahualpista, quien había pues anteriormente mostrado resistencia en el Cusco y terminó escapando hacia Quito, ¿no? Que por ello se resistía militarmente en estos lugares, tanto en Cusco como en Quito, ¿no? Sin embargo, pues Manco Inca lo único que quería a través del apoyo era que sea nombrado como Inca, lo cual sucede. Sin embargo, pues no logra restablecer el Tahuantinsuyo, ¿no? Así tenemos una línea de tiempo que se da pues en 1532 la captura de Atahualpa en la plaza de Cajamarca, la rebelión de Manco Inca, la que vamos a hablar ahora en 1536, y la muerte de Túpac Amaru I, que es uno de los hijos de Manco Inca en 1532, y también con quien culmina pues la resistencia indígena y el establecimiento del virreinato del Perú, ¿no? Se da mucho antes en sí, pero a partir de este momento pues se acaban todas las resistencias indígenas que surgen en ese momento. Ya más adelante, en 1870, surgen nuevamente pues estos movimientos revolucionarios indígenas con Tupac Katari y Tupac Amaru en 1870. Estamos hablando de 300 años después, ¿no? Y ya más adelante, 1820, 1819, 2021, se da pues el establecimiento y la independencia del Perú, ¿no? Otros 100 años, 200 años después. Bueno, entonces vamos a hablar sobre ese proceso. Se da la Gran Rebelión de 1536, ¿no?
Se le conoce como despertando a la realidad el inicio de la rebelión. El apoyo de Manco Inca a los españoles no duró mucho tiempo debido a que los conquistadores, ¿no?, al llegar a la capital, se dedicaron al saqueo y destrucción de la ciudad. Incluso el mismo Inca fue víctima de humillaciones por parte de sus supuestos aliados. Por ello, Manco Inca, que había quedado en la ciudad del Cusco resguardado con algunos españoles, con Juan de Pizarro, ¿no? Eh, hizo, se dio cuenta pues de la gran ambición que tenían los españoles, ¿no? Por el oro. Entonces lo que hizo Manco Inca fue ofrecerle una gran cantidad de oro a estos españoles con la finalidad pues de salir de este espacio. Logrando engañar así, logra escaparse pues del lugar donde se encontraban Manco Inca, ¿no? Que estaba resguardado por españoles, ¿no? Con ello, Manco Inca se dirige al valle de Yucay y logra armar un gran ejército de indígenas, ¿no? Para justamente retomar la ciudad del Cusco. Ahí se produce el cerco del Cusco, recuperando la capital inca. Pues la acción sobre la ciudad cusqueña fue dirigida precisamente por Manco Inca. Las tropas de Manco Inca rodearon la ciudad, ¿no? El 3 de mayo de 1536 se calcula que fueron unos 180.000 hombres indígenas. Sobre Juan Pizarro, en este caso, recayó la responsabilidad de recuperar la fortaleza inca, ¿no? Para ello tuvo que enfrentarse a un valeroso general indígena llamado Cahuide. Cahuide, pues, defendió la fortaleza de lo más alto con la fiereza de un guerrero inca, ¿no? Se dice, pues, que Cahuide, para que no sea capturado, ¿no?, se aventó, pues, desde lo más alto de un torreón, ¿no?, y terminó pues destrozándose todo el cuerpo y muriendo, pues, ¿no? Al final del cerco cusqueño, pues se da con la toma del Cusco, no duró muchos meses, ¿no? Al transcurrir el tiempo, el cansancio y la falta de provisiones agotaban a los soldados de la tropa incas. Algunos, pues, terminaron abandonando esta resistencia para volver a sus campos de cultivo, ¿no? Mientras que las tropas del Inca se debilitaban, las defensas españolas se fortalecían con la llegada de los huestes de Diego de Almagro, que regresaban, pues, de la fracasada expedición de las tierras del sur, ¿no? Lo que pasa es que a Diego de Almagro, cuando se había dado la división, a Diego de Almagro le correspondía las tierras del sur, es decir, la parte de Chile donde se encontraban pues los mapuches, ¿no? Y los mapuches eran una cultura de guerreros, pues, ¿no? Y no se dejaron dominar para nada, pues, ¿no? No se dejaron dominar por los españoles. Eran muy sanguinarios también en el momento de la guerra, ¿no? Entonces, Diego de Almagro había regresado del sur, de Chile, y con una intención pues en sí de tomar la ciudad del Cusco, ¿no? La intención de enfrentarse a Francisco Pizarro por la posesión del imperio de los incas que tenía muchas riquezas, ¿no? En el sur no había mucho, pues, ¿no? Entonces, Diego Almagro se mostró en un tiempo, o la gente de Almagro, almagrista, se mostró en un tiempo amigable con Manco Inca y esta, las finales, pues la gente de Almagro terminó asesinando a Manco Inca, pues, ¿no? Lo que pasa que posteriormente de este proceso de la gran rebelión, el establecimiento pues del, del establecimiento ya de los españoles en el imperio pues de los incas, ¿no? Ya tomada toda la ciudad, todo el imperio, ¿no? Se da un gran enfrentamiento entre almagristas, o sea, de Diego Almagro y los pizarristas por la posesión de todo esta parte del imperio de los incas, pues, ¿no? También se da pues el cerco de Lima, ¿no? El cerco de Lima con la ciudad, la toma de la ciudad de los Reyes, ¿no? Así se le conocía a Lima en ese entonces. Desde Lima, Francisco Pizarro envió expediciones militares para apoyar a sus hermanos en el Cusco, pero todos estos intentos fracasaron en el recorrido hacia la capital imperial, ya que fueron atacados por los indígenas en el camino, ¿no? El cerco de Lima estuvo dirigido por Tito Kisu Yupanqui, que salió del Tambo con unos 25.000 soldados, con una orden expresa de Manco Inca. En los últimos días del mes de agosto se produjo el cerco de Lima,
¿no? En agosto de 1536 se tomó el Cerro San Cristóbal y se citó Lima, ¿no? Se cercó Lima. También tenemos el final del cerco, pues Tito Quisu Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima, ahí fue sorprendido por las tropas españolas y después de una larga lucha, el líder andino murió. Sin Tito Quisu Yupanqui a la cabeza de las tropas andinas, sus soldados se dispersaron, finalmente la ciudad de Lima fue recuperada en su totalidad por los españoles. Bueno, y también pues se da los vencedores de la rebelión, que eran los españoles y sus aliados. Bueno, y esto ya lo hemos hablado desde el inicio de este tema del imperio de los incas, pues, ¿no? La victoria española se debió básicamente al apoyo de las numerosas etnias indígenas como los huancas, los huaylas y los yungas, los cañaris, los chachapoyas, entre otros, ¿no? Que apoyaron la presencia española para enfrentarse a los incas que hace un tiempo atrás lo habían sometido. Sin embargo, los españoles terminando desapareciendo pues a estas culturas o a estas etnias completas, pues, ¿no? Los yungas del Lurigancho, de Surco, Pachacámac, Chilca y Guarochirí lucharon junto a Francisco Pizarro contra Tito Quisu Yupanqui en Lima, pues, ¿no? También tenemos como último punto pues los incas del Vilcabamba o la resistencia del Vilcabamba, ¿ya? El final de Manco Inca. Después de la fallida rebelión de 1536, Manco Inca se refugió en Vilcabamba con el objetivo de reorganizar su ofensiva contra los invasores y de reconstruir el Tahuantinsuyo, ¿no? Eso era la intención de Manco Inca, ¿no? Pero el Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas a quien había dado refugio luego de las guerras de estos sostuvieron contra los pizarristas, pues, ¿no? Ya había empezado la guerra civil, pues, ¿no? Entre Pizarro y Almagro. En Vilcabamba se convierte por ello el último baluarte de la resistencia indígena, pues Manco Inca inicia en Vilcabamba la instauración del Estado Inca, ya que redujeron en lo posible su organización. Con su muerte, este Estado continuó bajo el mando de sus tres hijos, Zairi Túpac, ¿no? Tito Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. La resistencia de Vilcabamba duró aproximadamente 25 años. Así tenemos a Zairi Túpac, pues quien asumirá el gobierno Zairi Túpac será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien convenció al joven inca a que se someta a la autoridad española, a cambio de entregarle la encomienda de Yucay en el Cusco. Él y su colla aceptaron el bautismo en el Cusco, luego se retiraron al Valle de Yucay, donde finalmente el Inca muere en 1561, ¿no? Luego tenemos a Tito Cusi Yupanqui, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano de hacer pacto con los españoles. Por ello, continuará con la resistencia indígena. En 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia, Lope García de Castro. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba, que se establecía pues en esta capitulación de Acobamba, pues dispuso que Tito Cusi Yupanqui recibiera la encomienda de Yucay y que abandonase Vilcabamba a cambio que le permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. A pesar del tratado, el Inca no confió en los españoles, por lo que mantuvo una resistencia ante la presencia española. Tito Cusi Yupanqui no cumple con salir y muere en Vilcabamba, justamente, ¿no? Acá, en este proceso, pues se inicia un gran movimiento religioso en los Andes, llamado el Taqui Oncoy, ¿ya? Que lo vamos a hablar también en el siguiente tema, no se preocupe. Y por último, pues tenemos a Túpac Amaru I, quien intentó continuar la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retornar las negociaciones, pues en esos momentos gobernaba el virrey Toledo, quien tenía la misión especial de acabar con el estado de Vilcabamba. No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona, pero finalmente Capitán Loyola será el responsable de capturar. Fue llevado al Cusco y se rehusó a entablar conversaciones con el virrey Toledo, diciendo que Toledo solo era un yanacona del rey de España, era un servidor romano, ¿no? Se da el inicio del juicio, ¿no? Eh, en la plaza del Cusco, pues Tupac Amaru fue sacado y llevado como un prisionero, ¿no? Fue enjuiciado y su cabeza fue exhibida, pues, en la plaza pública, ¿no? Donde muchos indígenas le rendían culto a la cabeza, ¿no? También, pues, el virrey Toledo fue responsable del fin de la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Y en este proceso también surge el mito del Incarri, ¿no? Del Inca Rey que volvería, pues, a gobernar, ¿no?
con Tupac Amaru primero, ¿no? El Inca volvería a gobernar nuevamente en algún momento.